espero que a todos les esté yendo muy bien, que sigan sí súper animados para terminar esta fase. Ya tuvieron otro encuentro con las profesoras de seguimiento de etapa productiva, entonces espero que con ellas también ustedes vayan avanzando porque ya son muy, muy, muy rigurosas en eso, entonces hay que estar con ellas también muy, muy al día. Entonces, por favor, no se me vayan a atrasar. Por ahí creo que la profe me envió la grabación. Voy a tratar de subírselas para que ustedes también las tengan. O se las comparto, ¿listo? Para que ustedes también la tengan. Bueno, muchachos. Bueno, estamos ya, digamos, finalizando, ¿cierto? Ya el proceso de formación. Entonces, vamos a ver como la última parte, aunque ya ustedes tienen algunos ya conocimiento de toda la que es la verificación de la calidad, la realizar la actividad de mejora, toda la que es la parte de pruebas. Muchos de ustedes ya también han hecho actividades con relación a ellas. Vamos a tomar como rápidamente un bosquejo de todo lo que son estas dos digamos, actividades de proyecto que se han mezclado hoy precisamente con el fin de agilizar un poco el proceso porque no tenemos mucho tiempo, estamos sobre el tiempo y necesitamos pues finalizar lo más rápido posible para que nos dé tiempo también a nosotros de hacer las respectivas validaciones y verificaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar hoy un temita que yo creo que ustedes también ya lo han manejado, que es la realización de pruebas del software. Bueno, y los tipos de pruebas. Entonces, vamos a mirar. Esta parte de pruebas es demasiado, demasiado importante, muchachos, ¿sí? Tan importante es que en las compañías existe un área específicamente para ello, ¿sí? Ya estoy cambiando es que no se me refleja acá, ¿sí están cambiando las diapositivas? Sí, Sí, señora, señora. sí. Bueno, entonces vamos a mirar todo lo que es la realización de pruebas. Existen varios tipos de pruebas, ¿sí? Ustedes ya las han venido trabajando, ya han venido de pronto investigando también de eso porque les ha tocado, digamos, hacer documentos. Y entonces, pues, vamos a centrarnos en las dos más importantes, ¿cierto? Las pruebas funcionales y las no funcionales. Están las estructurales y las relacionadas a cambios. Esas de relacionadas a cambios se dan mucho cuando yo ya estoy en un proceso de mantenimiento del software, ¿sí? Entonces, esas de pronto, pero las funcionales y no funcionales, digamos que tienen mucha relación con las otras, entonces vamos a mirar un poquito esas dos, ¿sí? Esas dos en específico. A ver, las pruebas funcionales pues se llevan a cabo para verificar las características esenciales del negocio, la funcionalidad y la usabilidad, ¿sí? Es importante que ustedes en el material, muchachos, revisen que ustedes ahí en ese material de esta unidad, Cypress es una herramienta que ustedes pueden utilizar para hacer ciertas validaciones de software, ¿sí? Entonces, ahí viene un video tutorial en el que ustedes van a poder instalarlo, probarlo, verificar qué es lo que de pronto le puede aportar esa herramienta para el manejo de pruebas. Ahora bien, las pruebas, digamos, funcionales son varias, ¿cierto? Yo puedo tener varias pruebas de unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistemas, pruebas de aceptación. A ver, dentro de las pruebas unitarias, ¿sí? Esas son las que prácticamente nosotros lo hacemos inconscientemente o conscientemente, ¿cierto? Porque nosotros sí o sí tenemos que estar verificando cuando estamos desarrollando que por lo menos la funcionalidad que se nos ha pedido esté funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, esas pruebas unitarias, pues son, digamos, a validar, por ejemplo, que la clase está funcionando, que el módulo está funcionando, que el método está funcionando, que el constructor está funcionando, que todos esos elementos del programa que yo poco a poco voy construyendo, pues estén funcionando. Entonces, eso se va a ir dando a lo largo de todo el proceso de desarrollo. ¿Sí? Esas pruebas unitarias son muy importantes que nosotros nunca las dejemos de por sí tener esa seguridad de que yo hice el código y lo hice muy bien, porque a veces tenemos ese ego, ¿cierto? De que yo lo hice muy bien y yo no lo reviso o yo no lo pruebo. No, siempre debemos de dejar el espacio a la duda
para que eso no es que sea algo que yo, digamos, tenga miedo de que lo que hice y lo hice mal, no, sino para garantizar de lo que yo hago lo he hecho muy bien, ¿sí? Entonces, estas pruebas unitarias, pues ustedes siempre las han estado realizando, porque muy seguramente ustedes ponen, corren su código, revisan, hacen sus pruebas y validan que todo les esté funcionando muy rápido, o sea, muy bien, ¿sí? Normalmente, pues, lo ejecutamos nosotros cuando estamos desarrollando, ¿cierto? Aunque de pronto en empresas donde se tiene el área de QA, ¿cierto? Que ellos también pueden realizar pruebas, sobre todo cuando se trabajan metodologías ágiles, que de pronto dice, bueno, voy a hacer esta funcionalidad y esta funcionalidad necesito que me la apruebe el equipo de QA. Entonces, esas pruebas también pueden ser utilizadas, realizadas por los equipos de QA, ¿sí? Y suelen ser muy rápidas, ¿cierto? Y también nos sirven para ir documentando el proyecto, para mirar la lógica del sistema, para entender muy bien el código, ¿sí? Y pues para garantizar que tenemos un código de calidad. Entonces esas pruebas sí o sí son muy importantes. Ahora bien, las pruebas de integración. Esas pruebas de integración son también muy importantes porque cuando yo tengo sistemas que de pronto o he hecho una función que me va a afectar no solo mi sistema, sino que va a afectar a otros. Entonces yo tengo que garantizar no solo que lo que yo hice funciona, sino que esa integralidad que se tiene con otro, pues también funcione y no vaya a hacer un daño colateral, digámoslo así, porque la funcionalidad en el proceso de la integración, pues tuvo algún módulo que de pronto no cumplió con algún requisito mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces cuando yo envío información, si yo no envío la información completa, pues eso va a tener un problema de integridad de información. Entonces, esas pruebas de integración también son muy importantes y debemos saber qué otro sistema me lo va a afectar, ¿sí? O que yo pude haber hecho para que de pronto eso, si se me va digamos, a generar un inconveniente con otro sistema, pues yo pueda realmente tener garantía de que está todo funcionando correctamente. Entonces, esas pruebas sí o sí son de gran relevancia para digamos, como en general, para que ustedes no pierdan esa visión de que yo lo hice y pues para mí la función funciona muy bien, pero yo me olvidé de que de pronto tengo que mirar qué otros sistemas la toman, qué otro nivel la toma, qué otros submódulos pueden estar afectándolo. Entonces, nosotros no podemos dar por sentado de que simplemente yo ya lo hice, me funcionó y ya. No, debemos de dar garantía de que tanto las pruebas integrales, digámoslo así, esa de integración, pues están funcionando muy bien. En algunos casos, ojo con esas pruebas de integración, ¿sí? Porque cuando se trabajan en equipos, que yo tengo una función y otro tiene otra función que al final nos vamos a encontrar también los dos, pues yo tengo que estar coordinado con mi otro desarrollador de tal manera de que integremos muy bien esa funcionalidad. Por ejemplo, entonces uno dice, yo voy a hacer la función que hace la suma, el otro va a decir, yo voy a hacer la función que hace la multiplicación. Cuando yo vaya a integrar todo, pues debo de garantizar de que ese software, esa funcionalidad de todo el sistema, pues me esté funcionando correctamente. Y no dar por sentado que solamente lo hice yo. A mí me solió pasar que nosotros era un módulo muy grande en alguna empresa, y entonces yo tenía una funcionalidad, mi compañero tenía otro y mi otro compañero tenía otro, ¿cierto? Resulta que el módulo, cuando uno los compila, pues dijimos, listo, vamos a compilar, todo compiló perfectamente. Ahora miremos la funcionalidad. Entonces, por allá en una de esas pruebas, ¡pum!, salió un error, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que la tercera integración quedó una funcionalidad mal. Entonces, ahí es tener que trabajar en equipo y poder coordinar muy bien esas pruebas.
Ustedes cuando, una de las áreas, esta parte de pruebas es muy importante porque digamos que una de las áreas por las que suele uno empezar es por el área de testing, ¿sí? Entonces, cuando uno está iniciando el proceso de desarrollo, uno es muy bueno porque usted empieza a mirar desde el área de testing y empieza a conocer no solamente las funcionalidades, el código, entonces eso le va a permitir a usted mirar cómo otros han desarrollado ese sistema, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de empezar en testing y no les piden, digamos, muchos requisitos, empiecen por ahí, que es muy bueno porque va a ser un proceso de crecimiento bastante amplio para ustedes. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esos, digamos, las pruebas de sistema como tal, que todo el sistema esté funcionando correctamente, la de aceptación, ¿no? Ojo, que nosotros también cuando vayamos a entregar y hagamos las pruebas con usuario, pues el usuario pueda decir, las pruebas cumplen con todos los requisitos que nosotros hemos solicitado y puedo hacer mis pruebas de aceptación, son muy diferentes, ¿sí? Porque ya es a nivel del usuario. A ver, lo que importante que digamos, estas características de las pruebas funcionales es que permite que yo pueda también hacer una adecuación, una exactitud, una interoperabilidad, el cumplimiento de la funcionalidad, la seguridad, ¿cierto? Esas características son las que yo debo de garantizar que se estén dando dentro de esas pruebas. Bueno, ahora bien, muchachos, eso con respecto a las pruebas funcionales. ¿Se acuerdan que nosotros por allá veíamos requisitos funcionales y requisitos no funcionales? ¿Por allá sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Hay que hacer una retrospectiva. Si Dios permite, si yo voy a mirar cómo está el profesor la otra semana, si Dios permite, la semana entrante hacemos una retrospectiva y vamos a mirar todo ese proceso evolutivo que hemos venido realizando, ¿cierto? ¿Cómo fue que ustedes iniciaron la idea que tenían de la carrera y lo que ya realmente ustedes han podido ir aterrizando? ¿Cierto? Entonces, si Dios permite, vamos a ver si sea la otra semana o la próxima, porque ya inicia el otro instructor, entonces vamos a mirar qué espacio le sacamos. ¿Listo? Para hacer una muy buena retrospectiva. Bueno, vamos a mirar que las pruebas no funcionales, digamos que ya están dadas para dar la carga, ¿cierto? Establecer la fiabilidad, la usabilidad, la escalabilidad, la instalación, la seguridad también del sistema, ¿sí? Y se enfoca en validar la forma en que el sistema funciona, o sea, que el sistema, ni no por los medios de comportamiento específico, como le dijera yo, que todo el sistema en general, toda la infraestructura que necesita esté funcionando y no el comportamiento. Fíjense que nosotros sí miramos que las características esenciales del negocio funcionen, mientras que en esto aquí ya nosotros nos ocupamos de otros aspectos, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros vamos a tener varios tipos de pruebas no funcionales, ¿cierto? Entonces, dentro de los no funcionales, pues son, digamos, estos tienen que estar basados en la operación de un software, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es una prueba de carga, demanda, o sea, qué tanto me ha resistido la aplicación el resultado de los procesos. Eso normalmente, muchachos, tiene una parte técnica muy importante, ¿sí? No quiere decir que nosotros pues no es que todo lo tengamos en pleno conocimiento, pero sí debemos conocer al menos cómo se hace, ¿cierto? O qué va a poder llevar a esto. Entonces, esas pruebas de carga, ¿cierto? Pues yo voy a mirar qué tanto esa aplicación se demora, qué tanta carga produce dentro del sistema operativo, si realmente me va a colgar o no se me va a colgar, si qué tanto proceso de transacción se me va a ejecutar, o si se me va a bloquear o no se me va a bloquear. O sea, cuando yo voy a hacer pruebas de carga, realmente tengo que medir muchas cosas y eso me va a permitir que sea medir si el sistema es ágil o no. Por ejemplo, no es lo mismo cargar 100 registros que cargar 1.000.000 de registros, ¿sí? Entonces uno tiene que decir, venga, es que el sistema no estaba, digamos, adecuado para tantos registros por minuto en transacción.
Entonces, esas pruebas de carga son muy importantes. También hay que mirar el rendimiento, ¿cierto? ¿Cuánto se calcula las peticiones de usuario? ¿Qué tanto se demora? ¿Sí? ¿Qué tanto el sistema es una respuesta entre otra? Entonces hay que llevar el sistema ya unas pruebas un poco mucho más técnicas en cuanto a medir no solamente los resultados y que funcione correctamente, sino a medir ya, digamos, la respuesta ante las peticiones de usuario. ¿Por qué? Porque son importantes, porque cuando un proceso se demora demasiado, está haciendo lo que tiene que hacer, pero se demora demasiado, ¿sí? Entonces ahí ya hay una prueba no funcional o un requisito no funcional que algo está fallando, ¿listo? Entonces, las pruebas de estrés que nos permiten saber cuántos usuarios o peticiones puede soportar el programa en determinado momento en concurrencia. Las pruebas de concurrencia son muy importantes, ¿sí? Porque muchas veces cuando tengo muchos usuarios al mismo tiempo interactuando con el sistema, pues yo debo de saber qué tanto él me va a dar, qué tan ágil es la respuesta, ¿sí? Entonces ahí tenemos que mirar muchas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, son muchas los tipos de pruebas que tenemos que hacer. A veces se involucran todos en uno solo, hay veces las hacemos por separado, ¿cierto? Hay veces las hacemos unas sí, otras no, porque depende también del negocio, ¿sí? Digamos que estos son como los mínimos requeridos que uno podría hacer, ¿cierto? El volumen de datos también, ¿cierto? O sea, la carga y el volumen tienen mucha relación. Qué tan fácil el programa da la facilidad de usabilidad, ¿cierto? Qué tanto yo tengo el sistema realmente que sea fácil de usar, ¿sí? Entonces, esas pruebas son muy, muy importantes. Por ejemplo, la robustez también, ¿cierto? Entonces son test de robustez que ustedes pueden mirar qué tanto el sistema valida datos de entrada o de salida, ¿cierto? Que el mismo sistema haga como que se tenga la capacidad de hacer autocorrecciones. Entonces, eso también es muy importante dentro de las pruebas. Entonces, hay muchos aspectos a evaluar. Vamos a mirar, por ejemplo, los elementos de un caso de prueba también, ¿cierto? Vamos a mirar acá, por ejemplo. Estos son elementos que nosotros debemos considerar, ¿cierto? A la hora de hacer, este es un flujo que me parece muy bueno porque yo empiezo a planificar, ¿cierto? Especificación, mire muchachos, cuando se van a hacer pruebas, lo más mucho apoyo de los usuarios, porque ellos son los que saben de pronto qué tanto volumen, por ahí alguien tiene el micrófono abierto, listo, gracias. Entonces, establecer el plan de pruebas es muy importante porque yo debo de planificarlo en el calendario para el proceso de ejecución, verificar el entorno de pruebas, o sea, no puedo, ojo muchachos, no se pueden hacer pruebas en los procesos de producción, ¿sí? O sea, siempre debemos de contar con un servidor que yo voy a hacer mis pruebas y en el de desarrollo, o sea, en el de producción, yo no lo toco, ¿sí? Yo no toco ese proceso. Entonces, cuando hay muy pocos recursos, sí o sí me toca tener un ambiente de pruebas. Así sea en un computador pequeñito simulado, pero yo tengo que tener o sea, tengo que separar esos dos ambientes, el de producción y el de pruebas. O sea, no me puedo, ¿por qué muchachos? Porque cuando ustedes hacen eso, ustedes no pueden ejecutar que el usuario esté trabajando y usted está haciendo algunas pruebas. No, eso no está bien. O sea, es una mala práctica, ¿sí? Tener los datos de prueba, evaluar los criterios, ejecutar las pruebas, gestionar los incidentes. Si todo esto salió bien, pues bueno, finalizó, ¿cierto? Y yo hice mi incidente, si no, pues yo hago mi informe de incidentes o hago mi informe de pruebas, ¿cierto? Sí o sí, las pruebas, cuando yo estoy esté o no esté en el equipo de tester, muchachos, documenten las pruebas, ¿sí? Documentenlas.
Entonces, eso tiene un formatico y ustedes lo llenan y con eso van salvando. Ah, venga, esto porque falló si yo lo probé en tal parte. Eso sirve también como un log donde yo pueda evaluar que realmente esa prueba yo la realicé, ¿sí? A mí me pasaba mucho porque yo decía, venga, pero si yo hice la prueba tal, pues ¿dónde estuvo el error? Entonces uno empieza a mirar qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, y por allá se encuentra que fue que por allá ese módulo alguien otra vez lo tocó. Entonces, ah, mire, es que este módulo lo tocó fulanito de tal y por acá se encontró esta incidencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante documentarlo, ¿listo? El reporte que, digamos, los elementos que ustedes pueden tener en un caso de prueba, pues un identificador, ustedes ya por ahí, algunos ya hicieron ese reporte donde van, digamos, estructurándolo. Aquí hay una estructura, en el material también ustedes lo tienen, ¿cierto? El nombre del caso de prueba, la descripción, el objetivo de la prueba, el número de orden de ejecución, el requerimiento asociado, la precondición, la poscondición y el resultado esperado. En muchos casos también se les coloca si es un estado, ¿cierto? Satisfactorio, aprobado, no aprobado, fallido, bueno, lo que ustedes quieran colocarle, en muchos casos también se les coloca esa parte. ¿Listo? Bueno, y pues el reporte de defectos. Cuando ya se encuentra un defecto y nosotros o el que esté en esa parte del proceso de desarrollo, en la parte de QA, pues hay que hacer un reporte de defectos. Entonces yo tengo que tener mi identificador. Siempre las pruebas tienen un identificador. Normalmente es un consecutivo, QA número 001. Entonces a veces cuando tenemos varios programas, pues se identifica por el código del programa. O sea, eso es una estructura, digamos, que uno debe establecer para saber ese identificador a qué hace referencia, ¿cierto? No es colocar un número por colocarlo, pero sí me dice, ah, mira, es que es el identificador 01, pero entonces del módulo tal. Entonces, el identificador, yo ya sé que es del área, de qué área específicamente o de qué módulo o qué proceso. Hay que tener mucho orden en esos identificadores para que me digan realmente algo, ¿sí? Y que cuando alguien lo vaya a revisar o cuando alguien vaya a mirar, pues sepa realmente a qué se está refiriendo esos reportes de efectos. El título reportado por quién fue el que lo hizo, ¿sí? Quién lo asignó, la fecha de creación, la seriedad del nombre de la aplicación, la descripción, métodos de reproducción, información adicional. O sea, todas estas características como mínimo debería de tener el reporte, ¿cierto? De defectos que nosotros podamos encontrar. Entonces, esto es todo un mundo también, como todo lo que en sistemas hemos podido ver, es todo un mundo, muchachos, los invito también a que revisen el material, tienen unos materiales también de apoyo que también deben de explorar. Hay muchos, o sea, toda esta parte de pruebas, por eso le digo que no es algo que dejemos en el tintero, sino que lo exploremos porque muy seguramente por esa área es que suelen iniciar los programadores. ¿Sí? Entonces yo, venga, iniciemos en el área de testing. Y entonces en el área de testing me ponen, entonces, venga, este es el formato que usted debe hacer. Si ustedes tienen sugerencias, yo considero que de pronto podemos incluir tal cosa, y van involucrándose en esa área. Esa área les va a dar a ustedes también mucho conocimiento porque solo los que van a probar el código. Entonces, fíjense que yo puedo ser desarrollador y puedo iniciar en el área de testing y voy creciendo dentro de la compañía, ¿sí? Entonces voy empezando a hacer otro proceso. Algunos que ya tienen un poco más experiencia, pues inician como desarrolladores de una vez, ¿sí? Pero el área de testing es muy, muy importante. Tan es así que en las empresas, en una empresa donde yo trabajaba, había un director del que se encargaba y tenía todo un grupo de testing para eso. Entonces él era el que le encargaba y decía, bueno, usted me va a probar esto, usted me va a probar esto, o usted me va a probar estos casos cuando son en empresas muy grandes, entonces pues no solamente se prueba el módulo, sino que se prueban las diferentes acciones que puede tener dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, estas áreas son muy, muy importantes, no las dejemos de un lado. Bueno, bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, digamos, de la parte de pruebas que podemos tener.
y mirar qué más tenemos. Vamos a revisar también la guía. Si alguien tiene la guía al computador, por favor, compártanosla. Y vamos a revisar las evidencias que van a componer estos dos actividades de proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿quién tiene por ahí computador? Que nos la comparta. Yo puedo compartir la guía, ya la comparto. Perfecto. Listo, Horacio, gracias. Bueno, vamos a revisar la guía. Como estamos con tanta premura, ¿cierto? Voy a dejarles la opción. Son si yo no estoy mal, tenemos 4 evidencias por entregar de esta semana, ¿cierto? Entonces, como tenemos tanta premura, vamos a realizar, son estas, ¿cierto, Horacio? Listo. Entonces, está realizar el informe de evaluación de la calidad del software y bitácora lecciones aprendidas. Tenemos la otra que es, ¿cuál es? Creación del informe de los resultados del comportamiento del software. Bueno, son 4, creo que son, ¿cierto, Horacio? Bueno, entonces vamos a consolidar en una sola, ¿sí? Me van a hacer cualquiera de las 4. Ustedes son los que eligen cuál quieren hacer, pero para agilizar vamos a hacer una sola, porque es que no tengo tiempo, yo sé que ustedes tampoco, entonces necesito que me realicen una sola, ¿sí? ¿Alguna de esas ustedes ya la han realizado? Si realizaron las anteriores, ya la tienen, es complementarlas, ¿sí? Es complementarlas y me suben por el mismo link las 4, ¿listo? Si usted quiere hacer todas las 4, no hay problema, muchachos. El que quiera hacer las 4, lo hace, pero tienen mucha relación. Entonces vamos a mirar la actividad, creación de informe con los resultados del comportamiento del sistema, ¿cierto? Entonces, leer y realizar, hay que primero leer la aplicación. Es importante que lean la aplicación de pruebas de software. Hay un material bueno, hay una parte de Cypress que pueden, los que no han instalado Cypress, que pueden instalarlo, ver cómo funciona esa herramienta para ayudarles a validar el software, lo pueden hacer. Hay mucho material también de toda la documentación de pruebas, está bien completo. Entonces ahí lo pueden mirar. Hay unos videos tutoriales que también pueden mirar y para complementar, ¿sí? Entonces está la otra que es realizar el informe de las experiencias aprendidas en el proceso de verificación del software. Digamos que este sí ya es un poquito de seleccionar las buenas prácticas de acuerdo con los requerimientos del marco de trabajo. Acuérdense que por allá en la semana pasada veíamos lo de la norma ISO 25000, entonces ahí también pueden apoyarse para eso. Ajustar procesos del desarrollo. Miremos la otra, ajustar el proceso de desarrollo. Esta actividad se trata del acercamiento a los elementos que debe tener en cuenta para ajustar los procesos de desarrollo. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, también lo mismo, aplicación de pruebas. ¿Qué más tiene por abajo? No dice, no dice. Es la 1. Realizar ajustes. Leer, reconocer la metodología seleccionada, proponer cambios de la secuencia de ejecución de los procesos de desarrollo. Aquí también podemos hacer ese que proponer cambios, es si ustedes detectan, ¿cierto? Si ustedes detectan que dentro de las pruebas encontraron algo, pues ustedes pueden hacer los ajustes respectivos, ¿sí? Documentar los cambios, aplicar los cambios necesarios en el nivel que tenga operativo, en el nivel técnico, o sea, aquí es cuando ustedes ya encuentran errores y pueden documentarlos, si los encuentran, si no, pues digamos que prácticamente esta parte se puede, digamos que obviar. Documento de las verificaciones de condiciones de calidad del producto de software. Miremos, a ver, aquí ya si yo hice ajustes, pues ahí voy a hacer. Entonces, prácticamente, la primera es como una bitácora de todo esto más el reporte. Leer y analizar el comportamiento, realizar una bitácora de los procesos documentales, seleccionar las buenas prácticas, seguir las normas básicas de presentación. Entonces, mire que de realizar una bitácora y seleccionar las buenas prácticas es realmente algo muy sencillito porque ustedes pueden ir mirando todo lo que han hecho, documentarlo y colocar las buenas prácticas de eso que ustedes hicieron y detectaron, pues qué buena práctica voy a aplicar. Por ejemplo, que hizo una función y que encontró un error, entonces dice, yo hice tal función
y ahora me doy cuenta que realmente ya esa función la puedo hacer de otra forma más óptima, por ejemplo. Entonces lo hacen y lo documentan, ¿cierto? Y ponen qué buena práctica puedo haber aplicado ahí. Entonces, digamos que por eso es que todo se relaciona y por eso lo vamos a compendiar en uno solo. Pueden utilizar cualquiera de esos, pueden hacerlo, ¿sí? El otro creo que la 3 evidencia 2, creo que ahí termina, ¿cierto, Horacio? Sí, son 4. Entonces pueden hacer una sola, muchachos, ¿listo? De esas. Entonces son aplicar buenas prácticas, reporte una bitácora de todos los procesos que yo realicé de pruebas, o los que están ahí, cualquiera de esos 4 que son como muy similares, ¿sí? Muy similares. Entonces, ustedes eligen cuál de todos esos quieren realizar, y eso sí, muchachos, si van a elegir uno solo, entonces lo envían de una vez, para que cosa que cuando yo verifique ese, de una vez me dé cuenta de que enviaron los otros 3, ¿sí? Porque muchas veces llegan y envían uno y por allá a los 3 o 4 días envían el otro. Entonces venga, si lo hizo uno solo o lo hizo todos diferentes, ¿sí? Entonces es bueno para que lo hagamos de esa manera. Listo, muchachos. Entonces, pero yo me termino aquí. ¿Tienen dudas, inquietudes? Voy a detener la grabación porque es que estas grabaciones quedan muy